Buenas noches, futuros colegas. Les saluda al universitario Emilio Arriola. Hoy hablaremos de la materia de farmacología tocando el tema de antibióticos aminoglucósidos. Recuerden, pueden seguirme en mi página de Medicina SOS dándole me gusta a la fanpage o si quieren pueden suscribirse al canal de YouTube y de esa manera, cada vez que yo actualizo o alce contenido, ustedes estarán informados. Comencemos entonces con los aminoglucósidos. Un pequeño detalle que les quiero dar aquí en cuanto al nombre. Amino es porque tiene un grupo amino y glucósidos porque también tiene azúcar, o sea, hidratos de carbono. Pequeño detalle, por eso nomás se llaman aminoglucósidos. A lo que hace a esta clase vamos a seguir el siguiente orden, comenzando con la clasificación, seguidamente el espectro, mecanismo de acción, cinética, efectos adversos, indicaciones, contraindicaciones e interacciones. Recuerden, esta clase de apoyo no reemplaza de ninguna manera a los libros. Básicamente lo que yo trato de hacer aquí es darles esquemas sencillos, didácticos, con lo más importante de cada bolilla. Si hay algún detalle que quieren saber un poquito más, pueden sin problema dejármelos en las preguntas o la duda en la caja de comentarios y yo los responderé con mil gusto. Entonces, vayamos a la clasificación. Primeramente, quiero comenzar un poco en el origen de los fármacos para saber de dónde vienen. Son derivados de la Streptomyces griseus y la Micromonospora. De la Streptomyces griseus sale el siguiente grupo de fármacos. Tenemos la streptomicina, la neomicina, la kanamicina, la toramicina y la paromomicina. Y de las micromonosporas tenemos dos, la cisomicina y la gentamicina. Cuando tenemos un grupo así de fármacos, lo ideal es tratar de armar alguna mnemotecnia o tener un grupo de palabras en la cabeza para recordarnos más rápidamente. Yo les voy a decir cómo yo me acuerdo de estos fármacos. No se vale reír porque realmente es una forma un poco tonta, pero bien o mal me sirve hasta ahora para acordarme. Para los derivados de la Streptomyces griseus yo me acuerdo así. El estrecto nuevamente en la cana de tora se paró. Así me acuerdo. A mí me sirve. Si les ayuda a ustedes, genial. Si no, bueno, pueden reírse. No hay problema. Y para la micromonospora me acuerdo así. Si sos gente. Si sos de cisomicina y gente de gentamicina. Un pequeño detalle. Ojalá les ayude o si no, no importa. Hice el esfuerzo. De la kanamicina vale decir que salen dos fármacos nuevamente. La amicacina y la divecacina. Y de la cisomicina sale la netilmicina. De aquí, ahora sí viene la clasificación. Podemos clasificarlos en, esta primera columnita corresponde a fármacos naturales por sus derivados. Por eso son naturales. Por eso justamente comencé primero por el origen. Y estos son sintéticos porque salen ya de algunos fármacos naturales. Entonces la clasificación real sería naturales y sintéticos. Eso en resumidas cuentas. Vayamos al espectro. En lo que hace al espectro, actúa sobre bacilos, generalmente, en aerobios, bacilos aerobios, pudiendo entrar dentro del espectro gram positivos, gram negativos y Mycobacterium. A lo que hace gram positivos realmente no son muy útiles solos, tienen que estar acompañados de otros antibióticos, ya que los mismos en su membrana tienen enzimas que inactivan a los aminoglucósidos, por lo que lo hace inútiles ante ellos, solos al menos. Por citarles algunos con que se puede utilizar combinado, tenemos Staphylococcus aureus, Staphylococcus fecalis, entre otros gram positivos. A lo que hace los gram negativos sí ya nos interesa más, sobre todo este primer microorganismo que voy a citar, que es la Pseudomonas aeruginosa. También pueden entrar otros de la familia Enterobacteriaceae como la E. coli, la Salmonella, la Shigella. Y en lo que hace a los Mycobacterium, el más importante de todos sería el Mycobacterium tuberculosis. De esto aquí, lo importante de la bolilla es saber que actúa sobre la Pseudomonas aeruginosa y sobre el Mycobacterium tuberculosis. Y obviamente a lo que hacen infecciones en gram negativo en general. Un detalle por así decirlo,
Entre los fármacos que cité, la micacina, es la que tiene mayor espectro. Y un título que yo le daría a el espectro de los aminoglucósidos para acordarme es así: bacilos gram negativos aerobios. ¿De acuerdo? Bacilos gram negativos aerobios. Eso sería básicamente, y en resumidas cuentas, el espectro en sí de los aminoglucósidos. Vamos ahora al mecanismo de acción. Los libros hablan de que todos actúan a nivel de la subunidad 30S de los ribosomas. Este sería mi ribosoma, recordando que tiene una subunidad menor que sería el 30S y una subunidad mayor que sería el 50S. Recordemos que los ribosomas actúan sintetizando proteínas a través de un ARN mensajero esquematizado por esta flechita, que al fin y al cabo genera proteínas que pueden ser estructurales o enzimáticas. Bueno, vayamos entonces a lo que vamos a hacer hoy. Si recuerdan el espectro, yo dije bacilos gram negativos aerobios. Es importante esa palabra aerobios porque estos fármacos, o sea, los aminoglucósidos, entran por la membrana bacteriana y se facilita su traspaso de la membrana al intrabacteriano si hay presencia de oxígeno. Por eso se dice que su espectro es aerobio. Cuando es anaerobio, justamente se habla de una ausencia de oxígeno ahí, lo que dificultaría el paso del aminoglucósido a través de la membrana de la bacteria. Una vez dentro del aminoglucósido, actúa a nivel de la subunidad 30S. Inhibe, o sea, a través de ciertos mecanismos, impide que la subunidad 30S de los ribosomas bacterianos actúen. Y al estar inutilizado, obviamente, ¿qué va a pasar? No se va a poder sintetizar proteínas. Este es el mecanismo de acción conocido de los aminoglucósidos. No se sabe si también puede alterar la membrana en sí o si puede generar algunas otras alteraciones en el metabolismo de las bacterias. No se sabe, se sospecha, pero el que está confirmado es este y este es el que le van a preguntar sus docentes. Un pequeño detalle también a tener en cuenta a lo que hace a la resistencia. Pueden ser por varios mecanismos, pero yo traigo dos. Uno, por enzima. Como yo había explicado en la diapositiva anterior, los gram positivos tienen enzimas en su membrana que inactivan a los aminoglucósidos, por lo que lo hacen inútiles ante ellos, solos al menos. O mutaciones o también alteraciones de la subunidad 30S que no permita acoplarse el aminoglucósido a esta organela e impedir su acción. Entonces podemos seguir. A lo que hace la cinética. La vía de administración es parenteral principalmente por dos vías, intravenosa e intramuscular. La vía oral cabe decir que se absorbe poco ya que los aminoglucósidos tienen un pH de 8 aproximadamente, es bastante alto, por lo que le impide su absorción intestinal. Recuerden también que el pH del estómago es ácido, es bajo, y entonces ahí ya no coordinan el fármaco y la vía de administración. Por la vía tópica también se dice que se absorbe mal. Detalle cinético a tener en cuenta también es que puede pasar la barrera placentaria, por lo que ya tenemos una contraindicación que sería el embarazo. Y en cuanto a lo que hace la barrera hematoencefálica, pasa pobremente en el adulto, pero viene en el recién nacido. ¿Por qué viene en el recién nacido? Porque la barrera hematoencefálica no está bien desarrollada. Otro punto cinético al tener en cuenta es la unión proteica. Los aminoglucósidos tienen baja unión proteica en general, baja unión proteica. Por así decirlo, la streptomicina es el que tiene mayor unión proteica entre ellos, un 35% aproximadamente. Y por darle un ejemplo, la kanamicina, miren, tienen 0%, o sea, nula su unión proteica. Después, lo que hace la metabolización, hay que saber que no se metaboliza, no hay metabolización. A lo que hace la vida media, tiene una vida media en general de los aminoglucósidos corta, 1 a 3 horas aproximadamente. Y a lo que hace a la eliminación, se elimina preferentemente por la vía renal y en menor medida por la vía biliar. Este es 1 a 2%, haciendo que la eliminación renal sea la más utilizada. Esto, en resumidas cuentas, es la cinética.
Ahora vayamos a los efectos adversos. Efectos adversos que tienen que saber sí o sí son 3. 1. Son ototóxicos. 2. Son nefrotóxicos. Y 3. Por infusión venosa rápida pueden generar un bloqueo neuromuscular. Ahora hablaremos de cada uno. La nefrotoxicidad es la más frecuente. Generalmente se dice que tiene que ser en usos prolongados, tiene que ser en pacientes, afecta más a pacientes añosos o en pacientes que en situación de sepsis. Pero es la más común de los efectos adversos y tengan en cuenta que es por uso prolongado y es reversible. En cuanto a la ototoxicidad, suele afectar al octavo par craneal, que es el nervio auditivo, de forma bilateral, o sea, ambas orejas, y que pueden generar daño irreversible. Afectan generalmente la rama vestibular. Se dice que la micamicina es el menos ototóxico y no se llegó a determinar cuál de los aminoglucósidos es el más ototóxico. No se llegó a determinar, pero hay que tener en cuenta que usos prolongados, así como también a nivel renal, pueden generar daños a nivel auditivo. Y en lo que hace el bloqueo neuromuscular cuando se da por infusión endovenosa rápida, tienden a haber un bloqueo neuromuscular porque el botón presináptico se inhibe la liberación de la acetilcolina. Se cree que el mecanismo es por alguna competencia con el calcio, que si se acuerdan un poquito por fisiología, era importante para liberar la acetilcolina al botón postsináptico y que genere su acción, ¿verdad? Pero básicamente por eso entonces. Entonces, en resumidas cuentas, ototóxico, nefrotóxico y bloqueo neuromuscular. Vamos a las indicaciones. Una indicación que quiero que tengan en cuenta se utiliza para bacteremia por gram negativos. Sepsis por gram negativos también. Esto es importante, combinación con otros antibióticos que para generar sinergia y evitar también resistencia. Me puse la palabra de resistencia. Endocarditis infecciosa se suele utilizar también, obviamente asociado, no solo. Y tuberculosis. Bueno, los que están en rojo es lo que yo quiero que retengan. Tuberculosis, tienen que saber sí o sí que se pueden utilizar los aminoglucósidos. Eso ahora cuando demos antibacilares voy a mostrarles cómo es la combinación. Y a lo que hace a las bacteremias gram negativas, recuerden que el espectro es bacilos, gram negativos, principalmente aerobios. Eso quiero que se quede. Y brucelosis también, por así decirlo. Ahora vamos al siguiente punto a tener en cuenta, que va a ser las contraindicaciones. Obviamente, si es ototóxico y afecta al oído, pacientes con hipoacusia no vamos a dar. En embarazo dijimos que no. ¿Por qué? Porque pasaba la barrera placentaria, si se recuerdan en la cinética. Antecedente de nefropatía porque es nefrotóxico y encima es el efecto adverso más común. Y otros para citar la insuficiencia renal aguda crónica, anuria, pacientes que usan constante eliminación renal en el mismo momento que están consumiendo aminoglucósidos también está contraindicado. Y bueno, también por último, hiperpotasemia, que suelen mencionarlo los libros. En cuanto a las interacciones, acá tengo algunos que aumentan la nefrotoxicidad, como el ácido etacrínico, la furosemida, la clindamicina, la banco, la fotericina B. Y encontré también que pueden disminuir la acción de los anticoagulantes porque la kanamicina, por ejemplo, si se administra por vía oral puede alterar la flora intestinal normal, por lo que no hay vitamina K, entonces la actividad para coagular se ve disminuida. Y otra interacción que puedo mencionar acá que no está escrito es que si se da bloqueantes neuromusculares con aminoglucósidos puede potenciar su acción de su efecto adverso como bloqueante